Eduardo, multimillonario que junto a su padre había amasado una gran fortuna en la volátil bolsa de valores, se dirigía en su helicóptero a un destino de esquí. Para él, lo que para muchos sería considerado un retiro de lujo excepcional, no era más que una escapada rutinaria. Recostado cómodamente en el asiento, observaba directamente el paisaje de montañas nevadas que se extendía ante él. A su lado, una mujer de cabellos dorados y sonrisa fácil reía por un comentario que él había hecho. Sus manos entrelazadas en un gesto que para él no significaba más que parte de un guión habitual. Mientras ella se inclinaba para darle un beso en el cuello, una sonrisa encantadora y calculada adornaba su rostro, diseñada para mantener la atmósfera ligera y entretenerlo. En ese momento, un pensamiento perturbador cruzó la mente de Eduardo. ¿Por qué no puedo disfrutar esto como antes?, reflexionó mientras su mirada se perdía en la nieve que se arremolinaba bajo el helicóptero. Antes esto era todo lo que necesitaba, todo lo que quería. Pero su atención se desvió brevemente hacia el contraste de las nubes oscuras contra el resplandor blanco de las montañas. Una vista que solía calmarle, pero ahora solo le recordaba su vacío interno. ¿Cuándo todo esto comenzó a perder su encanto?, se preguntó, intentando descifrar la causa de su malestar. Tal vez es solo una fase, tal vez. Pero incluso ese pensamiento sonaba vacío. Algo profundo y no resuelto se agitaba en su interior, una incomodidad que no lograba ignorar, haciendo que cada gesto de intimidad y cada vista espectacular se sintieran cada vez más huecos. El helicóptero aterrizó suavemente en la base de la montaña, donde las cumbres nevadas se alzaban majestuosas bajo el cielo despejado. Eduardo pasó la mañana deslizándose por las pendientes, sintiendo la adrenalina correr por sus venas mientras cortaba la nieve con precisión y gracia. El aire frío contra su rostro le ofrecía una sensación de libertad, aunque fugaz, que parecía llenar el vacío que llevaba dentro. Por la tarde, ambos se dirigieron al lujoso descapotable de Eduardo. La rubia, con su cabello ondeando al viento, disfrutaba del paisaje mientras el coche se deslizaba por las serpenteantes carreteras de montaña. El viento azotaba sus rostros, despeinando el cabello dorado de la mujer que reía sin preocupaciones mientras Eduardo conducía. Las vistas panorámicas de las montañas se extendían a su alrededor, el paisaje contrastando con el cielo despejado. Para cualquier otra persona, el día habría sido perfecto. La adrenalina de la nieve, la velocidad en la carretera, la compañía de una mujer atractiva, pero en el fondo, Eduardo no podía deshacerse de la creciente sensación de vacío. Siguieron adelante, con el motor rugiendo y la carretera extendiéndose interminable frente a ellos, como una metáfora de la vida que Eduardo llevaba, siempre buscando la próxima curva, la próxima emoción, pero sin encontrar nunca algo que llenara el hueco que sentía en su interior. Al final de la tarde llegaron a la costa, donde los esperaba un yate de lujo. Eduardo y la rubia subieron a bordo, y pronto el yate se deslizaba por las aguas cristalinas. Se recostaron en la cubierta, con copas de champán en la mano, brindando por un día perfecto. Pero mientras las risas y el sonido del agua golpeando contra el casco llenaban el aire, Eduardo no podía dejar de preguntarse qué estaba realmente celebrando. Y fue en ese momento, cuando el día parecía haber alcanzado su cúspide de placer y despreocupación, que sintió el zumbido de su teléfono en el bolsillo. La risa de la mujer se desvaneció en el fondo, mientras Eduardo sacaba el dispositivo, frunciendo el ceño al ver el nombre de su madre en la pantalla. «¿Quién es?», preguntó la rubia, inclinándose para mirar la pantalla. «Es mi madre», respondió él, el tono en su voz volviéndose repentinamente serio. Sin decir más, deslizó el dedo para contestar sin saber que lo que escucharía a continuación cambiaría por completo el rumbo de su día, y tal vez de su vida. «Hola, mamá. ¿Qué pasa?». La voz de su madre, cargada de angustia, atravesó la tranquila tarde, haciendo que todo lo demás quedara en segundo plano. «Eduardo, tu padre está muy mal. El doctor dice que no le queda mucho tiempo.
Solo pregunta por ti. Debes venir de inmediato. Las palabras lo golpearon con fuerza, como un golpe directo al estómago. El sonido de las olas y el suave balanceo del yate desaparecieron de su conciencia. Solo quedaban las palabras de su madre, repitiéndose en su mente como un eco interminable. ¿Qué tan grave es?, preguntó su voz ahora temblorosa mientras su mente intentaba procesar lo que estaba escuchando. Es grave, hijo. Tienes que venir ya. No sé cuánto tiempo más va a aguantar. Él te necesita. De vuelta a la casa de sus padres, Eduardo fue recibido por su madre, cuyo rostro marcado por la tristeza lo decía todo. Sin necesidad de palabras, ella lo condujo por el pasillo hacia la habitación de su padre. Eduardo entró en el cuarto, donde una tenue luz iluminaba la figura frágil y demacrada de su padre en la cama. La habitación estaba impregnada de un silencio abrumador, solo roto por la respiración irregular del hombre que una vez fue su pilar. Eduardo se acercó a la cama, con el corazón encogido al ver a su padre, ahora tan diferente al hombre fuerte que siempre había conocido. Tomó su mano, notando su frialdad y debilidad. Los ojos de su padre se abrieron ligeramente al sentir su presencia, y aunque su voz era apenas un murmullo, logró decir: «Has venido», murmuró el padre, con una voz áspera y apenas audible. Había un matiz de alivio en sus palabras, como si hubiera estado esperando este momento. «Claro que sí, papá», respondió Eduardo, con la voz entrecortada por la emoción. El padre lo miró con una mezcla de alivio y urgencia, y sus palabras, aunque débiles, fueron claras. «Hay algo que necesito pedirte, hijo». La voz de su padre temblaba. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo monumental. Eduardo asintió, inclinándose un poco más para escuchar lo que tenía que decir, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. «Lo que quieras, papá, lo que sea. Quiero que regreses a tu pueblo natal. Vuelve a tus raíces, hijo. Busca lo que realmente importa. Prométeme que lo harás». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Sus pensamientos se arremolinaron en confusión. ¿Por qué su padre le pedía algo así en un momento como este? «Papá, ¿por qué? No entiendo». «No, no preguntes. Solo prométeme que lo harás». Eduardo miró a su padre, tratando de encontrar alguna respuesta en sus ojos, pero solo vio la urgencia, la desesperación de un hombre al borde de la muerte. «Te lo prometo, papá. Lo haré». El padre asintió débilmente, y una expresión de alivio suavizó su rostro por un momento. Eduardo apretó más fuerte la mano de su padre, queriendo transmitirle la fuerza que parecía faltarle. «Te amo, papá». «Yo también, hijo. Yo también». El silencio se instaló en la habitación, roto solo por la respiración errática de su padre. Eduardo permaneció a su lado, sosteniendo su mano, mientras el ritmo de la respiración se volvía cada vez más irregular, hasta que finalmente se detuvo. El cuarto quedó en un silencio abrumador, un silencio que marcaba el final de una vida y el comienzo de una nueva etapa para Eduardo. Días después, Eduardo se despidió de su madre en la puerta de la casa familiar. La tristeza en sus ojos reflejaba el peso de la pérdida, pero también la determinación de cumplir la promesa que le había hecho a su padre. Con un abrazo largo y silencioso, le prometió que volvería pronto. De vuelta en su casa, Eduardo se dirigió a su despacho, donde lo esperaba su mano derecha en la compañía. Sin preámbulos ni explicaciones, Eduardo le entregó las riendas de la empresa, dejando claro que debía ausentarse por un tiempo. «Confío en ti para que mantengas todo en marcha», dijo con un tono firme, dejando pocas dudas sobre la seriedad de su decisión. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?», preguntó su empleado, sorprendido por la repentina decisión. «El tiempo que sea necesario», respondió Eduardo sin ofrecer más detalles. «Necesito hacer un viaje personal». Con esas palabras, Eduardo se despidió y salió de su oficina. No había espacio para dudas ni arrepentimientos. Su destino estaba claro.
Debía regresar a su pueblo natal y redescubrir lo que realmente importaba. El viaje hacia su pueblo natal fue una mezcla de nostalgia y tensión. Eduardo, acostumbrado a los lujos y a la velocidad de la vida en la ciudad, se encontró conduciendo a través de paisajes que apenas recordaba. A medida que avanzaba por las carreteras rurales, los recuerdos de su infancia comenzaron a inundar su mente. Los juegos en las calles polvorientas, las escapadas al río y, sobre todo, los días compartidos con Laura. Cuando finalmente llegó al pueblo, se detuvo un momento en la entrada contemplando el pequeño letrero de bienvenida que siempre había estado allí, inalterado por el paso del tiempo. El lugar parecía haberse detenido en el tiempo, con las mismas casas de techos rojos, las calles empedradas y la gente que caminaba con la tranquilidad propia de los que conocen a todos sus vecinos. Eduardo condujo lentamente por la calle principal, observando con atención cada detalle. El café de la esquina, la plaza con su fuente y los bancos donde los ancianos se sentaban a conversar. Todo le resultaba extrañamente familiar y al mismo tiempo distante. Se preguntó si alguien lo reconocería, si su regreso causaría alguna reacción. Pero la mayoría de las personas estaban absortas en sus propios asuntos, apenas dándole una mirada pasajera. Decidió dirigirse primero a la casa donde había crecido. Al llegar, detuvo el coche frente al antiguo portón de madera, ahora desgastado por los años. La casa, aunque cuidada, mostraba signos de haber pasado mucho tiempo sin habitantes. Bajó del coche y respiró hondo, sintiendo cómo el aire del pueblo llenaba sus pulmones con una mezcla de frescura y polvo. Se acercó al portón y, con un leve empujón, lo abrió, dejando que los recuerdos lo envolvieran. Eduardo recorrió lentamente el jardín delantero. Sus pasos crujían sobre la grava del camino. Cada rincón del lugar evocaba imágenes de un pasado casi olvidado. Su padre cortando la hierba en las tardes de verano, su madre plantando flores cerca de la ventana, él corriendo por el jardín persiguiendo a Laura, ambos riendo con la despreocupación de la juventud. Cuando entró en la casa, el interior lo recibió con una fría penumbra. Las paredes, que en su niñez habían sido testigos de tanta vida, ahora parecían demasiado silenciosas. Eduardo recorrió las habitaciones, cada una de ellas impregnada con una carga emocional que lo obligaba a detenerse por momentos. Finalmente llegó a su antigua habitación. Al abrir la puerta, un leve crujido resonó en el aire, y Eduardo se quedó en el umbral, observando el pequeño espacio que había sido su refugio de niño. El cuarto, aunque vacío, aún conservaba la esencia de su infancia. Los recuerdos de noches largas soñando con aventuras y planes para el futuro, ahora le parecían lejanos e ingenuos. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando hacia afuera, hacia el viejo árbol donde solía trepar, ahora con ramas más gruesas y hojas menos numerosas. En ese instante, la promesa hecha a su padre adquirió un nuevo significado. No se trataba solo de regresar al lugar físico donde había crecido, sino de reconectar con la persona que había sido antes de que el dinero, el poder y las superficialidades moldearan su vida. Eduardo sabía que su verdadera tarea sería encontrar la forma de reconciliar a ese joven soñador con el hombre en que se había convertido. Decidió que no podía quedarse más tiempo en la casa. No todavía. Quedaba un lugar más que debía visitar, uno que quizás sería aún más difícil de enfrentar. De vuelta en el coche, se dirigió hacia el centro del pueblo, donde el refugio de Laura se encontraba, un lugar que había escuchado mencionar, pero que nunca había visitado. Al acercarse, su corazón comenzó a latir más rápido, como si algo dentro de él presintiera lo que estaba por venir. Al llegar, aparcó frente al café observando el pequeño establecimiento con su letrero pintado a mano. Era un lugar acogedor, con mesas en la acera y plantas en macetas que daban al entorno un aire cálido y familiar. Eduardo bajó del coche sintiendo un leve temblor en las manos mientras se acercaba a la entrada. Tomó una respiración profunda y empujó la puerta. El tintineo de la campana sobre la puerta marcó la entrada de Eduardo en el pequeño café. El lugar
Estaba lleno de calidez, con un suave murmullo de conversaciones y el aroma del café recién hecho flotando en el aire. Eduardo se quedó en la entrada por un momento, sus ojos recorriendo el espacio acogedor antes de detenerse en la figura de Laura, quien estaba detrás del mostrador concentrada en atender a un cliente. Por un instante, Eduardo se quedó inmóvil, atrapado en el tiempo mientras la observaba. Había algo en su presencia que lo devolvía a los días de su juventud, cuando ambos soñaban con futuros que en ese momento parecían tan claros. Pero ahora, esos sueños compartidos eran solo ecos de un pasado lejano. Finalmente, Laura levantó la vista y sus ojos se encontraron. El tiempo pareció detenerse mientras ambos se miraban, una mezcla de sorpresa, nostalgia e incertidumbre reflejada en sus rostros. Eduardo sintió que todas las palabras que había ensayado durante el camino se desvanecían, dejando solo el peso de los años que habían pasado desde la última vez que se vieron. Laura, recuperándose de la sorpresa inicial, cerró el libro de cuentas que tenía frente a ella y salió de detrás del mostrador. Caminó hacia él con pasos cautelosos, como si no estuviera segura de cómo recibirlo. «Eduardo». Su voz era suave, cargada de preguntas sin respuesta. «Hola, Laura», respondió Eduardo, sintiendo la distancia emocional entre ellos a pesar de estar solo a unos pasos de distancia. Ambos se quedaron en silencio por un momento, observándose, tratando de medir el terreno entre ellos. Eduardo intentó encontrar las palabras correctas, algo que pudiera explicar su regreso. Pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta del café volvió a sonar. Un hombre alto y de apariencia segura entró en el café con una sonrisa amplia en el rostro. Sus pasos fueron directos hacia Laura, ignorando a Eduardo por completo. Eduardo observó, con una sensación de inquietud creciente, cómo el hombre se acercaba a Laura inclinándose para darle un beso en los labios. «Hola, mi amor», dijo el hombre con naturalidad, rodeándola con un brazo como si fuera lo más normal del mundo. El estómago de Eduardo se tensó al ver la escena, mientras el hombre le lanzaba una sonrisa a Laura, quien respondió con una expresión cálida y familiar que Eduardo no había visto en ella en años. Laura, todavía con el brazo del hombre alrededor de su cintura, lanzó una mirada rápida a Eduardo, sus ojos revelando una mezcla de sentimientos que él no pudo descifrar del todo. «Ah, lo siento, no sabía que teníamos visita», dijo el hombre, finalmente notando la presencia de Eduardo. «Soy Marco, encantado». Marco extendió una mano hacia Eduardo, quien la tomó con una ligera vacilación, aún procesando lo que acababa de presenciar. «Eduardo», respondió, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La atmósfera en el café cambió, y Eduardo sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. El mundo que había conocido parecía haberse transformado en algo que no reconocía, algo que no había anticipado. Laura, incómoda por la tensión evidente, dio un paso hacia adelante, rompiendo el silencio que había caído entre los tres. «Marco, este es Eduardo, un viejo amigo», dijo ella, las palabras saliendo con una mezcla de nostalgia y cautela. «Es un placer conocerte, Eduardo», dijo Marco con sinceridad, sin percatarse del trasfondo en la mirada de Laura. Eduardo, aún desconcertado, asintió sin saber qué decir. El escenario frente a él, la imagen de Laura y Marco juntos, le hizo darse cuenta de que no era solo el pasado lo que había dejado atrás, sino también un presente que ya no le pertenecía. La charla que había esperado tener con Laura se desvaneció, y en su lugar quedó un torbellino de emociones que Eduardo no estaba seguro de cómo manejar. El regreso a su pueblo no era solo un viaje al pasado, sino una confrontación con una realidad que nunca imaginó encontrar. Eduardo asintió a ambos, girándose lentamente hacia la puerta. Mientras salía del café, una tormenta de emociones lo invadió. Nostalgia, arrepentimiento y una punzada de celos que no había anticipado. No imaginó que al regresar al pueblo, los sentimientos que había guardado durante tanto tiempo por Laura saldrían a flote con tanta fuerza, demostrándole lo que siempre había evitado admitir. Nunca dejó de estar enamorado de ella.
Al llegar a la puerta, Eduardo se detuvo un momento y volvió la cabeza, observando a Laura y Marco charlar en la distancia. Sus risas y complicidad destacaban como un recordatorio cruel de la vida que él había dejado atrás. En ese instante, sintió una profunda soledad, como si la realidad de su regreso al pueblo lo golpeara con toda su fuerza. Para ellos parecía como si él nunca hubiera estado allí, como si fuera un extraño en un lugar que alguna vez había considerado su hogar. Con un suspiro pesado, Eduardo empujó la puerta y salió, sintiendo que el camino hacia lo que realmente importaba sería más complicado de lo que había anticipado. Pero también sabía que no podía darse por vencido tan fácilmente. El aire fresco del exterior lo envolvió al salir del café, pero no consiguió despejar la neblina de pensamientos que invadían su mente. Eduardo caminó lentamente hacia su coche, sus pasos resonando en la calle casi vacía, con cada sonido amplificando la sensación de vacío que llevaba dentro. Mientras se acercaba al coche, recordó los momentos que había compartido con Laura. Aquellos días de verano bajo el sol del pueblo, las risas compartidas, los sueños juveniles de una vida juntos. Se dio cuenta de que había pasado años evitando esos recuerdos, enterrándolos bajo el peso de sus logros y el bullicio de la ciudad. Pero ahora todo estaba de vuelta, con una intensidad que lo sorprendía y lo abrumaba. Se apoyó en el coche por un momento. Nunca había esperado que volver al pueblo lo afectara tanto, que su corazón respondiera tan rápidamente al simple hecho de ver a Laura de nuevo. La punzada de celos al verla con Marco era más que eso. Era la confirmación de que los sentimientos que creía enterrados aún ardían con fuerza en su interior. Su padre lo conocía tanto que sabía sus verdaderos sentimientos, y por eso le pidió ese deseo antes de morir. Quería que su hijo tomara el control de su vida. ¿Cómo pude ser tan ciego?, se preguntó, sintiendo una mezcla de frustración y arrepentimiento. Había pasado tanto tiempo alejándose de todo lo que realmente importaba, construyendo una vida que, aunque exitosa, se sentía vacía sin ella. Decidió dar una vuelta por el pueblo. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer a continuación. Las calles por las que condujo estaban llenas de recuerdos. Cada rincón traía a la superficie fragmentos de su juventud. Pasó por la vieja plaza donde solían reunirse, por el río donde tantas veces escaparon para estar solos, y por la escuela donde habían compartido tantas primeras veces. Mientras conducía, comenzó a trazar un plan en su mente. Sabía que no podía simplemente aparecer y esperar que Laura lo aceptara de nuevo en su vida, especialmente ahora que ella parecía haber seguido adelante. El camino no sería fácil, pero Eduardo estaba dispuesto a recorrerlo. No podía permitir que el amor de su vida se desvaneciera en un pasado que había abandonado. Con la decisión tomada, Eduardo aceleró el coche, el ruido del motor resonando en las calles silenciosas del pueblo. No sabía cómo, pero estaba seguro de una cosa. No dejaría que este fuera el final de su historia con Laura. La noche comenzaba a caer sobre el pueblo, y las luces de las casas se encendían una a una, creando un ambiente acogedor y tranquilo. Eduardo seguía conduciendo, sus pensamientos girando en torno a lo que debía hacer. Había pasado tanto tiempo buscando éxito y satisfacción en la ciudad, pero ahora se daba cuenta de que lo que realmente anhelaba no estaba en los rascacielos, ni en las cuentas bancarias, sino en las calles de este pequeño pueblo y en la mujer que había dejado atrás. Finalmente, Eduardo decidió detenerse en un pequeño parque que quedaba cerca de la plaza central. Allí, aparcó el coche y salió, sintiendo cómo la calma de la noche lo envolvía. Caminó hasta un banco, el mismo donde solía sentarse con Laura cuando eran adolescentes, soñando con el futuro. Se sentó y dejó que los recuerdos lo inundaran. El sonido de las risas de niños jugando en la distancia, el murmullo de una conversación cercana y el crujido de las hojas bajo sus pies le recordaron lo que había perdido al marcharse. Pero ahora estaba aquí, y tenía la oportunidad de hacer algo al respecto. Mientras estaba sentado mirando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo, escuchó pasos acercándose. No le prestó mucha atención al principio, inmerso en sus pensamientos,
hasta que una voz suave y conocida rompió el silencio. ¿Eduardo? Al voltear la cabeza, se encontró cara a cara con una mujer mayor, con una sonrisa amable que lo observaba con curiosidad. Era la señora Ruiz, una vecina que siempre había sido cercana a su familia. «Vaya, eres tú», dijo ella con una mezcla de sorpresa y alegría. «Hace tanto que no te veía por aquí». Eduardo se levantó del banco, esbozando una sonrisa al reconocerla. «Señora Ruiz, sí, hace mucho tiempo. Es bueno verla de nuevo». La señora Ruiz se acercó, observándolo con ojos llenos de nostalgia. «No pensé que volverías. Las cosas han cambiado mucho desde que te fuiste, pero es agradable ver caras conocidas de vez en cuando». Eduardo asintió sabiendo que esas palabras cargaban un peso que él mismo estaba sintiendo. «Sí, he estado fuera por mucho tiempo. A veces uno necesita regresar a sus raíces para recordar lo que realmente importa». La señora Ruiz sonrió, como si entendiera exactamente lo que él estaba tratando de decir. «Es verdad. Este lugar tiene una manera de recordarte quién eres y lo que dejaste atrás. Me alegra que hayas vuelto, Eduardo. A veces lo que más necesitamos está justo donde lo dejamos». Eduardo sintió que sus palabras resonaban con una verdad profunda. Sabía que regresar al pueblo no era solo una cuestión de cumplir la promesa a su padre, sino una oportunidad de redescubrir quién era y lo que realmente quería de la vida. «Gracias, señora Ruiz. Es bueno estar de vuelta». «Siempre serás bienvenido aquí, hijo», respondió ella con una sonrisa cálida antes de darle una palmadita en el brazo. «Ahora, no te quedes mucho tiempo aquí en el frío. Este pueblo ha cambiado, pero también sigue siendo el mismo en muchos aspectos. Aprovecha que has vuelto y busca lo que viniste a encontrar». Con esas palabras, la señora Ruiz se despidió y continuó su camino, dejándolo solo de nuevo en el parque. Eduardo se quedó pensativo, mirando cómo la figura de la mujer se alejaba. Sabía que tenía razón. Había regresado para encontrar algo, para recuperar lo que había perdido. La mañana siguiente, el sol iluminaba suavemente el pequeño pueblo, bañando las calles empedradas en un cálido resplandor. Eduardo, decidido a comenzar de nuevo, se dirigió al café de Laura. Sabía que no podía precipitarse ni hacer movimientos que pudieran parecer desesperados. Esta vez, su enfoque sería diferente. Dejar que las cosas fluyeran naturalmente, permitiendo que el tiempo y sus acciones hablaran por sí mismos. Al entrar al café, el tintineo familiar de la campana lo recibió. El lugar estaba lleno del suave bullicio de la mañana, con clientes disfrutando de sus bebidas y charlando en un ambiente relajado. Eduardo respiró hondo, sintiendo una mezcla de nervios y determinación mientras se dirigía al mostrador. Laura estaba detrás del mostrador, atendiendo a un cliente con su habitual eficiencia. Cuando terminó, sus ojos se encontraron con los de Eduardo, mostrando una ligera sorpresa al verlo de nuevo tan pronto. «Buenos días», dijo Eduardo con una sonrisa manteniendo un tono casual. «Pensé en pasar a tomar un café». «Buenos días», respondió Laura con un tono neutral pero amable. «Claro, siéntate donde quieras». Eduardo asintió y se dirigió a una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la calle principal. Mientras se sentaba, notó que Laura lo observaba brevemente antes de volver a su trabajo. Después de unos minutos, Laura se acercó a su mesa con una taza de café en la mano. «Aquí tienes», dijo ella colocando la taza frente a él. «Es por cuenta de la casa, esta vez». Eduardo sonrió, agradecido por el gesto. «Gracias. Sabes, este lugar se siente como un refugio. Es acogedor. Me alegra ver que has creado algo tan especial». Laura asintió, con una ligera sonrisa que mostraba su aprecio por el cumplido. «Lo es. Ha tomado tiempo, pero estoy orgullosa de lo que he logrado aquí». Eduardo tomó un sorbo de café, disfrutando del momento de tranquilidad. No quería apresurar la conversación, sabiendo que el simple hecho de estar allí era un primer paso. «¿Cómo van las cosas en el pueblo?», preguntó manteniendo la conversación en un terreno neutral.
Laura se sentó en la silla frente a él, aparentemente relajada, pero aún con un aire de cautela. Todo sigue su curso. Hay algunas caras nuevas, pero la mayoría de la gente es la misma. Es un lugar donde el tiempo parece moverse a su propio ritmo. Eduardo asintió, sabiendo que ella tenía razón. Me he dado cuenta de eso mientras caminaba ayer. Algunos lugares se ven exactamente como los recuerdo. Otros han cambiado un poco. Es bueno ver que el pueblo sigue siendo un lugar donde la gente se siente conectada. Laura lo observó por un momento, como si intentara leer más allá de sus palabras. Parece que estás redescubriendo muchas cosas, dijo ella, con un tono que era a la vez curioso y distante. Sí, eso es exactamente lo que estoy haciendo, respondió Eduardo manteniendo su tono ligero, sin mostrar sus verdaderas intenciones. Sabía que tenía que ser paciente. A veces, uno necesita volver a sus raíces para recordar lo que es realmente importante. Laura asintió ligeramente, sin comprometerse demasiado en la conversación. Es cierto, pero las raíces también cambian con el tiempo, respondió ella, sus palabras cargadas de una sabiduría que Eduardo no podía ignorar. Laura, después de un breve silencio, miró a Eduardo con un destello de curiosidad en los ojos. «Y dime, ¿cómo te apañas con la casa?», preguntó su tono ligeramente jocoso. «Noté que está un poco descuidada». No es que sea una sorpresa, con todo este tiempo sin nadie viviendo allí. Eduardo sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras. Sabía que la casa de su infancia necesitaba mucho más que una simple limpieza. «Tienes razón», respondió él con una risa suave. «La casa ha visto días mejores, y la verdad es que no soy precisamente un experto en reparaciones o en mantenimiento. Precisamente por eso estaba pensando». Hizo una pausa, mirándola con una expresión sincera. «Tal vez podrías ayudarme con eso. Podrías aconsejarme sobre qué hacer, o incluso echarme una mano en algunas cosas». Laura levantó una ceja, sorprendida por la petición. No era lo que esperaba, pero la propuesta despertó su interés. Se tomó un momento para considerar la idea, sus ojos evaluando a Eduardo mientras hablaba. «Bueno, supongo que podría darte algunos consejos», respondió ella finalmente, con una pequeña sonrisa. «Después de todo, no me gustaría que la casa terminara en ruinas. Tiene demasiado valor para el pueblo». Eduardo asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Sabía que esta era una oportunidad para comenzar a reconstruir no solo la casa, sino también su relación con Laura. «Podemos empezar por lo básico, y ya veremos qué más necesita. No prometo nada, pero tal vez podríamos hacer que la casa vuelva a sentirse como un hogar». Eduardo sintió un alivio y una gratitud genuina al escuchar su respuesta. «Eso suena perfecto», respondió, sintiendo que, aunque fuera un pequeño paso, era un comienzo. «Tengo que volver al trabajo, pero pasaré más tarde por la casa y echaremos un vistazo». «Excelente», dijo Eduardo agradecido. Al volver a casa, Eduardo se sentía revitalizado. En la tranquilidad de su sala preparó algunos bocetos y notas sobre lo que podrían hacer con la casa, cada trazo y cada palabra impregnados de la ansiedad por compartirlos con Laura. Al final de la tarde, Laura llegó, envuelta en un aire de entusiasmo que confirmaba la mutualidad de sus sentimientos. Juntos, bajo la luz tenue de las lámparas de la sala, se inclinaron sobre los planos y notas dispersos sobre la mesa de centro. Comenzaron a planificar los arreglos de la casa dibujando con palabras y gestos sus ideas. En ese momento, ambos sintieron sus corazones latir con fuerza, intercambiando miradas que revelaban, sin necesidad de decir nada, sus sentimientos el uno por el otro, sentimientos que ambos pensaron estaban olvidados. Justo cuando el momento se intensificaba, el teléfono de Laura sonó interrumpiendo el momento que compartían, y tras una breve conversación, ella colgó con una sonrisa que mezclaba alegría y sorpresa. Eduardo observó su expresión, intentando descifrar el contenido de la llamada por las emociones que cruzaban su rostro. Marco acaba de recibir una gran noticia.
explicó Laura aún con la sonrisa en sus labios. Ha sido aceptado para esa especialización que quería. Se marcha mañana. Eduardo sintió un leve sobresalto, no tanto por la noticia en sí, sino por la reacción de Laura. Eso es increíble para él, respondió, tratando de mantener el tono positivo. Sí, lo está, y yo también estoy feliz por él, dijo Laura, asegurándose de mantener el enfoque en el proyecto que tenían entre manos. Estoy contento de que sigamos adelante. Tenemos mucho que hacer y estoy deseoso de trabajar en esto contigo. Con el pasar de los días, Eduardo y Laura pasaron cada vez más tiempo juntos, restaurando la vieja casa que había sido testigo de tantos recuerdos. Aunque el trabajo era duro, las horas compartidas en ese proyecto le dieron a Eduardo algo más que una distracción. Le permitieron redescubrir la simplicidad y la autenticidad que había perdido en su vida acelerada y llena de lujos en la ciudad. Sin embargo, mientras avanzaban en las reparaciones, Eduardo se encontraba lidiando con un dilema interno. Sabía que en algún momento Laura podría descubrir que él no era simplemente el joven que había dejado el pueblo años atrás, sino un hombre que junto a su padre había logrado construir una considerable fortuna. Eduardo no quería que ese detalle cambiara la forma en que Laura lo veía. Deseaba que ella lo viera tal como era ahora, sin que el peso de su éxito material afectara su percepción. Una tarde, mientras estaban trabajando juntos en el jardín, Laura comentó algo que le hizo a Eduardo aún más consciente de su decisión de guardar silencio sobre su fortuna. Siempre fuiste ambicioso, Eduardo. Recuerdo cómo soñabas con salir de aquí y construir una gran vida. Y lo hiciste, te marchaste. Hizo una pausa, mirándolo con una mezcla de curiosidad y nostalgia. Pero aún así, es sorprendente verte de vuelta, trabajando en esta casa como si nada hubiera cambiado. Eduardo, quien estaba reparando una cerca, se detuvo por un momento y le devolvió la mirada. La vida me llevó por caminos que nunca imaginé, respondió eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero al final, no importa cuán lejos llegues, siempre hay algo en tus raíces que te llama de vuelta. Quería volver a algo más sencillo, algo más real. Laura sonrió, asintiendo mientras seguía con su tarea. Bueno, es bueno verte así, tan en paz. Es como si hubieras encontrado algo aquí que estabas buscando. Eduardo sonrió, agradecido de que ella no indagara más. El peso de su secreto seguía allí, pero estaba convencido de que había tomado la decisión correcta. No quería que Laura lo viera como un millonario que había regresado a su pequeño pueblo, sino como el Eduardo que ella había conocido. Cada vez que pasaban tiempo juntos, Eduardo se aseguraba de que la conversación no se desviara hacia sus logros en la ciudad o su vida pasada. Los días se convirtieron en semanas y Eduardo y Laura continuaron trabajando juntos en la casa. Laura lo apoyaba cuando salía del café. Cada día traía nuevas tareas y desafíos, pero también momentos compartidos que les permitían reconectar de manera natural. Mientras pintaban paredes, arreglaban ventanas y restauraban muebles antiguos, sus conversaciones fluían con una facilidad que ambos habían olvidado. Risas espontáneas, recuerdos compartidos y charlas profundas se entrelazaban con el trabajo, creando un ambiente en el que la confianza y la complicidad comenzaron a florecer nuevamente. Una mañana, mientras trabajaban en el jardín, Eduardo sugirió a Laura tomarse un descanso y dar un paseo a caballo, como en los viejos tiempos. Laura, sorprendida e intrigada, aceptó la idea con entusiasmo. Esa tarde se encontraron en el establo local, eligieron sus caballos y se prepararon para la salida. Montados y listos, comenzaron a avanzar lentamente, disfrutando del entorno y del aire fresco. Pronto los caballos aceleraron y ambos rieron mientras galopaban por los campos abiertos, sintiendo la libertad del momento. Eduardo observó a Laura, su rostro iluminado por la alegría, y sintió un profundo agradecimiento por compartir ese instante con ella. Llegaron a un claro en medio del campo.
donde decidieron detenerse junto a un pequeño arroyo. Desmontaron y se sentaron en la hierba, disfrutando del paisaje y de la tranquilidad del lugar. «Es hermoso», comentó Laura, mientras observaba el agua fluir. «Sí, lo es», respondió Eduardo sin apartar la mirada de ella. «Es fácil olvidar lo hermoso que es todo esto cuando estás atrapado en la rutina diaria». Laura lo miró, reflexiva. «Supongo que ambos lo olvidamos en algún momento», dijo suavemente. «Pero es bueno recordar, ¿no?». En ese instante sus miradas se encontraron y fue inevitable recordar el pasado. La cercanía, el entorno y los sentimientos que habían estado guardando se hicieron evidentes. Sin poder evitarlo, sus instintos los llevaron a unirse en un beso, uno que ambos habían estado evitando pero que no podían negar volver a sentir. Mientras sus labios se encontraban, Eduardo y Laura comprendieron que lo que compartían era real, algo que había sobrevivido a los años y que ahora emergía con una intensidad renovada. Tras ese beso, ambos se separaron ligeramente, mirándose con una mezcla de sorpresa y comprensión. No había necesidad de palabras. El silencio entre ellos lo decía todo. Eduardo y Laura, aún con los corazones acelerados, sabían que lo que habían sentido no era simplemente nostalgia del pasado, sino una confirmación de que su amor siempre había estado ahí, esperando por ellos. «Supongo que hemos estado evitando esto por mucho tiempo», dijo ella, con una voz que apenas era un susurro. «Sí», respondió Eduardo sin apartar la mirada de sus ojos. «Pero ahora que lo hemos encontrado de nuevo, no podemos dejarlo pasar». Decidieron que no había razón para esperar más. Lo que sentían era real, y ambos estaban listos para enfrentarlo juntos. Con ese entendimiento, emprendieron el camino de regreso al pueblo, sabiendo que lo que los unía era más fuerte que cualquier obstáculo que el pasado o el futuro pudiera poner en su camino. El amor que habían compartido en su juventud no solo había sobrevivido al tiempo, sino que ahora se presentaba como una fuerza renovada, dispuesta a darles una segunda oportunidad. Y esta vez ninguno de los dos estaba dispuesto a dejarla escapar. Esa noche, después del paseo a caballo, Laura se encontraba sola en su casa, sumida en sus pensamientos. Sabía que tenía que hablar con Marco, aunque la idea de darle la noticia la llenaba de ansiedad. Sentada en el borde de la cama, miró su teléfono pensando en cómo comenzar la conversación. Finalmente, con un suspiro profundo, tomó el teléfono y marcó el número de Marco. El tono de llamada resonó en sus oídos, y pronto escuchó la voz familiar al otro lado de la línea. «Laura», dijo Marco con entusiasmo. «¿Cómo estás?». Laura sintió un nudo en el estómago al escuchar su voz. No quería herirlo, pero sabía que debía ser sincera. «Hola, Marco», respondió tratando de mantener la calma en su voz. «Espero que todo esté yendo bien con tu curso. Quería hablar contigo sobre algo importante». Hubo un breve silencio antes de que Marco hablara de nuevo, su tono más serio esta vez. «Claro, dime, ¿qué sucede?». Laura tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. «Marco, he estado pensando mucho estos días y creo que es importante ser honesta contigo. Me duele decir esto, pero he vuelto a conectar con Eduardo y me he dado cuenta de que mis sentimientos por él nunca desaparecieron». El silencio al otro lado de la línea se hizo palpable, y Laura casi pudo sentir la tensión en el aire. «Entiendo», respondió Marco finalmente con una voz calmada pero claramente afectada. Sabía que algo así podría pasar cuando decidí hacer este viaje, pero no quería que fuera cierto. «Lo siento mucho, Marco», dijo Laura, con la voz temblorosa. «No quiero hacerte daño, pero tampoco sería justo para ninguno de los dos continuar nuestra relación cuando mis sentimientos están en otra parte». Marco tomó un momento para responder, su tono aún sereno. «Aprecio que me lo digas ahora, Laura. Es mejor saber la verdad aunque duela. Te deseo lo mejor y espero que encuentres la felicidad que buscas». «Gracias por entender», dijo Laura, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza.
Eres una gran persona y mereces a alguien que pueda darte todo su corazón. Y tú también, Laura. Cuídate, respondió Marco antes de colgar. Laura bajó el teléfono, sintiendo una oleada de emociones. Había hecho lo correcto, pero sabía que la conversación había sido difícil para ambos. Aún así, con la relación con Marco cerrada de manera honesta, Laura sintió que podía mirar hacia adelante, con el corazón más ligero y una nueva claridad sobre lo que realmente quería. Al día siguiente, Eduardo despertó temprano, la excitación palpitando en sus venas. Sabía que hoy podría cambiarlo todo. Sin perder tiempo, se dirigió al café donde Laura ya estaba preparándose para abrir. Su corazón golpeaba fuerte contra su pecho con cada paso que se acercaba a ella. Al entrar, sus ojos se encontraron y una sonrisa radiante iluminó el rostro de Laura. Eduardo apenas había cruzado el umbral, cuando Laura, impulsiva, se acercó y tomó su mano con firmeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y resolución. «Eduardo», dijo con voz vibrante, «hablé con Marco anoche. Hemos decidido terminarlo. No puedo seguir negando lo que siento por ti». El alivio y la felicidad inundaron a Eduardo, y sin decir palabra la atrajo hacia sí y la besó apasionadamente. Un beso que contenía todos los años de añoranza y los sueños reprimidos. Cuando sus labios finalmente se separaron, Eduardo miró a Laura con intensidad, emociones cruzando su rostro. «Laura, hay algo que necesito decirte». Su voz temblaba ligeramente por la emoción. «Todo este tiempo he guardado un secreto porque quería que me conocieras por quien soy, no por lo que tengo. Pero no quiero más secretos entre nosotros». Laura, aún recuperándose de su declaración anterior, asintió con una mirada llena de amor y paciencia. «Dime, Eduardo, lo que importa es que estamos juntos ahora. Durante todos estos años, mientras estuve lejos del pueblo, trabajé duro junto a mi padre, y juntos amasamos una fortuna considerable. No te lo dije antes porque no quería que eso nos distanciara. Quería que nuestro amor fuera genuino, libre de cualquier influencia externa». Laura escuchó en silencio, su rostro sereno y comprensivo. Tras un momento su sonrisa se amplió, transmitiendo todo el amor y la aceptación del mundo. «Eduardo, lo que siento por ti nunca ha dependido de tu riqueza. Lo único que me importa es que estás aquí, conmigo, y que nuestro amor es verdadero». El corazón de Eduardo se sintió más ligero que nunca, liberado del peso de su secreto. En ese momento crucial, bajo la cálida luz del café, Eduardo sostuvo las manos de Laura entre las suyas, sintiendo una conexión que trascendía el tiempo y el espacio. Mirándola a los ojos, su voz llevaba un tono de profunda sinceridad y amor. «Laura, ahora que no hay secretos entre nosotros y sabes todo sobre mi vida, hay algo más que quiero construir contigo, algo aún más significativo. No se trata solo de un café o de cualquier otro sueño material. Se trata de nosotros, de nuestra vida juntos». Hizo una pausa, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, mientras las palabras que había ensayado en su mente ahora luchaban por salir con la misma claridad. «Laura, ¿quieres casarte conmigo?». La pregunta flotó en el aire, un suspenso dulce y vibrante que llenaba el espacio entre ellos. Laura, con los ojos llenos de lágrimas de alegría y sorpresa, miró a Eduardo, su rostro iluminado por la emoción de un futuro juntos. «Sí, Eduardo», respondió ella con voz temblorosa pero firme. «Sí, quiero casarme contigo». Eduardo, con una sonrisa iluminando su rostro, le dijo emocionado: «Vamos a visitar a mi mamá. Quiero que sea la primera en conocer la noticia». Laura asintió, compartiendo su entusiasmo. Juntos emprendieron el viaje hacia la casa de la madre de Eduardo, un viaje lleno de conversaciones sobre sus futuros planes y la vida que estaban a punto de construir juntos. Al llegar, Eduardo tomó de la mano a Laura, guiándola con ternura hacia la puerta de la casa. Al tocar el timbre, la puerta se abrió casi de inmediato, revelando la figura de su madre, que los esperaba con una mezcla de expectación y alegría. «Mamá, ¿te acuerdas de Laura?»,
Por supuesto, hijo, me alegra mucho verla acá. Mamá, tenemos algo maravilloso que contarte, dijo Eduardo sin poder contener su alegría. La madre de Eduardo los miró alternativamente, una sonrisa creciendo en su rostro al anticipar la noticia. Laura ha aceptado casarse conmigo, anunció Eduardo, su voz llena de orgullo y felicidad. La reacción de su madre fue instantánea. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría mientras se acercaba a abrazarlos a ambos. «Oh, hijos, esto es fantástico», exclamó, estrechándolos fuertemente. «Esto es exactamente lo que tu padre y yo siempre esperamos para ti, Eduardo. Verlos juntos nuevamente, comprometidos en amor, me llena el corazón». «Y hay algo más, mamá», agregó Eduardo, su voz llena de entusiasmo. «Laura y yo hemos estado restaurando la vieja casa en el pueblo. Está quedando hermosa, llenándose de vida de nuevo». La madre de Eduardo sonrió ampliamente, claramente conmovida por la noticia. «Eso suena maravilloso. Sé que tu padre estaría muy feliz de saber que lo has hecho», respondió, su voz teñida de emoción y nostalgia. «Restaurar esa vieja casa no solo renueva algo físico, sino que revive nuestra historia y nuestros recuerdos. Es un hermoso tributo a lo que siempre hemos sido como familia». Eduardo y Laura asintieron, emocionados y agradecidos por el apoyo y la comprensión de su madre. Se sentían unidos no solo en su amor, sino también en su respeto y cuidado por las tradiciones y el legado familiar que continuaban juntos. 5 años después, Eduardo y Laura encontraron un momento de calma, lejos del bullicio de la ciudad. En una tarde serena, con el sol dorando las colinas a lo lejos, se sentaron en el porche trasero de su restaurada casa en el pueblo. Mientras observaban a sus hijos jugar en el jardín, se tomaron de las manos, entrelazando sus dedos con la misma facilidad y ternura que el primer día en el café. «Qué bueno poder venir aquí para disfrutar y escapar del ruido de la ciudad y ver este hermoso atardecer», comentó Laura recostando su cabeza en el hombro de Eduardo. Eduardo sonrió, lleno de gratitud por el momento. «No puedo creer lo felices que somos, lo hermosa que es nuestra familia», dijo, su voz suave y reflexiva mientras miraba hacia sus hijos con cariño. «Te amo». Y en ese sencillo intercambio, el eco de su amor resonó, perfectamente alineado con el ocaso que teñía el cielo de tonos cálidos. Juntos, disfrutaban de la paz de su hogar, el lugar donde cada día se recordaban la fortuna de haberse encontrado y de haber construido una vida juntos. Y así concluye esta maravillosa historia. Te agradecemos por acompañarnos y esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros. Nos encantaría leer tus comentarios y te invitamos a darle like, suscribirte y activar la campanita para que te avise de las nuevas historias. De esa manera estarás contribuyendo directamente a nuestra causa de apoyar a perritos en situación de necesidad. Únete a nosotros y haz la diferencia para estos adorables peludos. Gracias y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.